Hola, querido Turco, ¿cómo estás? Víctor Mastrangelo y Luis Brustein te saludan. Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están los dos? Luis, ¿qué tal? Víctor, ¿cómo andan ustedes? Un gusto grande. Muy bien, muy contento de saber que estás bien, Turco, porque sabemos que las pasaste bastante complicadas. 3 meses, sí, 3 meses internado, 5 fracturas. El gordo Dan escribiendo que pobre moto, digamos, pero bueno, todas esas cosas que pasan en la vida. Bueno, viste que hay algunos enemigos que a uno lo honran tenerlo, ¿no? Y otros que no. Lo llenan de prestigio. La verdad es que el problema es que si nosotros identificamos al enemigo, ¿viste? Ya que están ustedes, el problema nuestro justamente es la no identificación del enemigo. Ellos sí nos tienen absolutamente identificados. Absolutamente identificados, así es. Sí, yo creo que hay un problema ahí, ¿no? Hay un problema con la identificación del enemigo. Te diría que hace 42 años, desde el inicio mismo de la democracia, la palabra enemigo desapareció del escenario con el consenso de Washington y el mercado como ordenador social ordenando a las democracias atenerse a los 10 puntos del consenso de Washington en lo económico. Absolutamente. Y bueno, y eso ha repercutido claramente en nuestra historia política de los últimos años, salvo en un impasse, y un impasse que quienes lo encabezaron lo están pagando todavía bastante caro haberse atrevido. Pero además eso se afianzó con la Constitución de 1994. Absolutamente. Que comenzó lo que yo llamo, como yo soy cirujano, le llamo disección, pero es fragmentación del país, ¿no? Fragmentó la salud, la seguridad social, la educación y los recursos naturales. Entonces, esto ya es un primer paso a la fragmentación. Y no nos olvidemos de Yugoslavia del siglo pasado. Así que esto está en la ley Vaso, las 4 zonas económicas, Luis lo debe saber muy bien. Sí. Exacto. Y además esa constitución le terminó dando un poder a la ciudad-puerto que durante tantos años se le había tratado de acotar y bueno, Menem en virtud de su reelección se lo terminó regalando. Una de nuestras propuestas debe ser retomar lo de Alfonsín para que de trasladar la capital y que nos devuelvan la ciudad como capital de la Argentina, ¿no? Absolutamente. Y no solo acá están habiendo problemas, ¿no, Turco? Es muy preocupante lo que está pasando en el norte de Sudamérica, más precisamente en Venezuela, y esta avanzada imperialista de Estados Unidos, amenazando, extorsionando, inventando, además, hasta un cartel que no existe, increíblemente dicho hasta por los propios norteamericanos, que el cartel de los soles no existe, dicho por europeos, que el cartel de los soles no existe, así como no existían las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. Lo que sí existía en Irak y sí existe en Venezuela son los recursos naturales. Obvio, pero esto hay que ponerle contexto para que se entienda. Estamos ante un poder unipolar de Estados Unidos, Israel y sus aliados, que incluye a los ingleses y a la Unión Europea, que es el occidente cristiano, tan occidental como Japón y tan cristiano como Israel, digo para que se entienda que es un mapa geopolítico, que se siente absolutamente desplazado por la nueva realidad internacional que ha girado hacia el oriente. Entonces, esta realidad ha llevado a que lo que es bueno para el mundo, que haya 6.500 millones de personas que están hablando otro idioma, desde el punto de vista económico, social, los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, ASEAN, los bancos de desarrollo que conduce Dilma de los BRICS, o el Banco Asiático de Infraestructura, que están operando muy fuerte sobre Asia y sobre América Latina, sobre África, digo, y América Latina. Esto ha llevado a la desesperación de justamente un Trump absolutamente entrampado, para que casi cacofónico, digamos, pero es un Trump acorralado por la situación interna y acorralado, digamos, en función de poder recuperar el tema de la moneda que se le ha caído el dólar. Entonces tiene que inventar guerras, conflictos, aunque aparezca como mensajero de paz, es el que obviamente está intentando de que América Latina en su conjunto sea funcional a sus intereses estratégicos como última retaguardia. Por eso incluso aparece la generación Z en México, por eso
está con la flota del Mar del Caribe. Nadie se imagina que desde un portaaviones más grande de Estados Unidos, 5 destructores y semejante flota, se va a atacar el narcotráfico, por más que existiese, cosa que no existe, sino que fundamentalmente lo que está haciendo es algo sumamente doloroso para América Latina, que si estará la guerra, primero Venezuela, después Colombia, si es posible desestabilizar a Claudia Sheinbaum, a Petro indudablemente, y los únicos que vienen resistiendo es Lula, que ha logrado una negociación precaria, no más que eso, pero bueno, siguen desestabilizando Perú, obviamente por el puerto de Chancay y la ruta de la seda que empieza en San Pablo y termina en Chancay, Perú, para tratar de controlar o desarmar eso. Mientras acá tenemos el mayor papelón histórico de la Argentina, que ha apoyado y avalado no solamente a Trump en esta acción criminal, sino el genocidio de Gaza desde hace 2 años, lo cual nos llena de vergüenza, dolor, porque sabemos el plan del Gran Israel ideado por los ingleses ya en 1997, de la ocupación del sur del Líbano, que ha sido bombardeado, de Siria, que ha sido bombardeado, y todo esto avalado por el mismo Trump. Bueno, esta es la desesperación de este mundo que se acaba, o se acopla al mundo multipolar, o vamos definitivamente hacia un proceso de guerra a nivel internacional que se está realizando muy seriamente con una nueva arquitectura global por la paz que la está planteando tanto los BRICS como el Instituto Schiller. Yo formo parte de la Organización Internacional por la Paz. Son 86 países que hoy están clamando porque estamos llegando al borde de una guerra termonuclear, ¿no? Jorge, no parece más que Estados Unidos está tratando de hacer una retirada ordenada, como que ya los tipos asumen que hay una parte de esa confrontación que lo perdieron, y en esa retirada ordenada los que salimos perdiendo mucho más somos América Latina, que es una zona que Estados Unidos considera zona de influencia, y lo está haciendo, interviniendo a full en los procesos políticos internos de nuestros países. Está militarizando una región que ya venía más o menos tranquila desde hace muchos años. Abandona Europa, disputa hacia lo que le queda de África, pero se fortalece en América Latina jugando con mucha fuerza, ¿no? Y dependerá de nuestros países. Por eso digo que lo que es bueno para el mundo, una nueva realidad, un nuevo escenario mundial, es muy malo para América Latina, y esto indudablemente, la militarización tiene que ver, en el caso de América Latina, en general con el control de los recursos, como está haciendo sobre Venezuela, pero en el caso específico de Argentina, porque tenemos que referirnos acá, es la ubicación geoestratégica de nuestro país en el control de los mares, de los pasos interoceánicos, Magallanes, Beagle y Paso de Hornos, el mar austral, la proyección antártica, y por eso están vaciando Tierra del Fuego. Hay que decirle a los argentinos que no es industricidio lo de Tierra del Fuego, es un vaciamiento para que la población estable de Tierra del Fuego trabaje para la base que están la base de Estados Unidos en el puerto de Ushuaia, y la base de submarinos que tienen pensado ubicarla al norte de Cabo de Hornos. Bueno, esto está sucediendo junto con la ocupación del mar austral y la presencia amenazante de la OTAN en Malvinas, y esto utiliza ese control e incluso la explotación futura de Malvinas en el próximo tratado del 2030. El mar austral es yo no sé si ustedes lo saben, pero es la principal reserva proteica del mundo desde el punto de vista del mapa del hambre que estamos elaborando a nivel internacional, ¿no? Así es. Tuvieron otro contratiempo, Estados Unidos tuvo otro contratiempo inesperado, creo yo, que fue la derrota del plebiscito de Noboa para instalar las bases en Ecuador, ¿no? Esa no se la esperaba. Yo creo que esas son derrotas que las van a resolver si no hay una acción combinada, porque la fragmentación de la Argentina, que yo creo que es un diseño en las 4 zonas, la del norte, que es Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y el norte de La Rioja, está operando
fuertemente. El tema del control del Paraná, que es la zona intermedia, que es mesopotámica, santafesina, mendocina y cordobesa, es la ruta nuestra, la del Mercosur, que quiere ser controlada, pero es el marco de exportaciones del 60-70% de las exportaciones de Argentina, y obviamente esto nos trae como consecuencia la imposibilidad de recuperar nuestra soberanía en el río Paraná y la imposibilidad de construir el canal Magdalena que está intentando Axel Kicillof. Bueno, pero esto indudablemente nos lleva a replantearnos el mapa, porque la Patagonia Austral por un lado, la Nor-Patagonia con el gasoducto Néstor Kirchner, Vaca Muerta, 200 años de reservas, y la zona central, es lo que Perón planteaba 60 días antes de morir en modelo argentino para un proyecto nacional, de que los Estados-nación iban a ser muy débiles para enfrentar los avances del imperialismo, y que esto iba a suceder con nosotros o sin nosotros, y dependía de la capacidad de los argentinos de defenderlo, porque iban a haber por los alimentos, el agua dulce. Los que éramos muy jóvenes creíamos que estaba delirado el viejo cuando hablaba del agua dulce, y los recursos naturales fósiles y minerales. Bueno, se acaba de derogar el tema. Eso fue con Unidos o Dominados, para poder ser usufructuado por las empresas mineras, y también por el agua dulce que conlleva, y la presencia de Mekorov, que es la empresa estatal israelí que depende de defensa en nuestro territorio, que es uno de los agravios más importantes que tenemos. ¿Qué crees vos que va a terminar sucediendo con la situación de Venezuela? Porque viste Yo que creo Trump no se van a animar a atacar. es de los que amaga mucho y al final no presionar concreta, pero bueno. todo lo que puedan. Están matando gente. Sí, 80. 80 ejecuciones extrajudiciales. Hoy ayer asesinaron a quienes que estaban sobreviviendo de un bote, fueron y los mataron. Sí. La verdad es que el mundo haya naturalizado el asesinato por parte de estos personajes es realmente lamentable, como el genocidio de Gaza, con más de 70.000 muertos y miles y centenares de miles de desaparecidos y niños, quienes tuvimos que por ir a Gaza nos bombardearon el barco que estaba a 15 millas de Malta cuando estábamos por ir. Realmente es una cuestión que bueno, la palabra enemigo aparece otra vez. Es tan brutal. Yo acabo de escribir un artículo la semana pasada que se llama Humanizar la humanidad, porque si no, estos tipos están dispuestos a desatar una guerra antes de morir, ¿no? Sí. De todas maneras, viste, tienen un nivel de cinismo que no lo disimulan, ¿no? Porque utilizan el discurso de supuestamente del narcotráfico y las drogas para justificar estas agresiones, y al mismo tiempo indulta Trump a Juan Orlando Hernández, ¿no? Un tipo, expresidente de Honduras, condenado a 45 años de prisión, ese sí por narcotraficante. Bueno, es interesante el proceso de Honduras, porque quienes seguimos la política internacional, viste, fuertemente por aquello que es la única política, ¿no? Tal cual. Honduras hizo muchas, Xiomara hizo muchas obras, pero permanentemente lo refería al proceso anterior de su marido de Celaya, con esa nostalgia que solemos tener, viste, afectiva, los latinoamericanos, y que el pueblo la sintió lejana. Y fíjate vos que votó en contra de sí mismo, como pasó acá en la Argentina. Tal cual. O sea que nosotros tenemos que ser capaces de replantearnos nuestros objetivos estratégicos como patria, porque el 80% de la población coincide en la Argentina de que la salud, la educación, la seguridad social y los recursos naturales deben ser del Estado. Por lo tanto, me parece que acá no hay una cuestión solamente de ver quién conduce o quién no conduce el justicialismo, el peronismo, que me parece una idea caníbal y absurda que ya nos costó demasiado, sino cómo recuperamos desde nuestras bases doctrinarias el pensamiento y el sentimiento patriótico que ha desaparecido prácticamente, incluso la palabra patria, de los manuales postdemocráticos, ¿no? Absolutamente. Turco, te vamos a invitar otro día, pero para hablar del otro lado del mundo, de lo que está pasando entre Rusia, Ucrania, la posibilidad de un acuerdo de paz y
y cómo este mundo multipolar del que vos hablabas empieza a cambiar desde Oriente hacia Occidente, ¿no? Con una... Ya cambió, ya cambió totalmente. Yo creo que ya cambió y es irreversible, y lo de Ucrania, si se mantiene, simplemente por la necesidad del complejo militar industrial farmacéutico, que en este momento está operado en la inteligencia, como siempre, por Inglaterra, y en el músculo por Estados Unidos, más allá de que se presenten distanciados, poniendo siempre a Europa al frente del conflicto. Bueno, esto está sucediendo, es muy difícil de explicar, porque en realidad lo que hay en el medio son millares de muertos, y esto es absolutamente contrario a lo que pensábamos de un siglo XXI, ¿no? Como decía Einstein, si hay una tercera guerra mundial, la cuarta será con palos y piedras. Absolutamente. Turco, te mandamos un gran abrazo. Abrazo. Que siga bien, muy bien. Chao los dos, gracias. Jorge Rashid, médico sanitarista, asesor del Ministerio de Salud en la provincia de Buenos Aires, estuvo